Hola, bienvenidos una vez más a nuestro estudio bíblico, aquí todos los martes a las 7:30. Es un gusto poder compartir con ustedes estos estudios del Evangelio de Juan, que han sido tan inspiradores y son tan importantes para nuestra fe cristiana. Como hemos venido diciendo, Juan no es un evangelio que te va a empezar a narrar cronológicamente eventos, sino va a empezar a narrar eventos que son transformadores y puntuales. Acabamos de ver en el capítulo 3 ese encuentro con Nicodemo, un hombre maestro de la ley, un fariseo, con quien Jesús tiene una conversación transformadora. Y en el capítulo 4 vamos a ver esa conversación con la mujer samaritana. Una mujer que, número uno, era samaritana, había una gran discordia entre los judíos y los samaritanos, y esto se remonta a los tiempos desde justo después del rey Salomón, donde el reino de Israel es dividido en dos, en el reino del norte llamado Israel y el reino del sur llamado Judá. Habían dos capitales, una era Samaria para lo del reino del norte y la capital Jerusalén, el reino del sur. Y la lucha que ellos tenían entre ellos también era porque los judíos del reino del sur consideraban que los samaritanos eran una raza mezclada con los gentiles, en donde tenían también una religión mezclada. Y esto había sido debido a que en el año 722 a.C., cuando los asirios llevaron cautivos a los del reino del norte, pues muchos pueblos gentiles lo que hicieron fue venir y poblar estas ciudades. A los israelitas regresar, ellos empezaron a casarse con ellos, y no solamente a casarse con ellos, sino también a tener parte de la religión. Entonces no era una religión tan pura como lo creían los judíos. Por lo tanto, para un judío estar en relación o compartir con un samaritano era casi como ellos también ser impuros de alguna manera. Por lo tanto, ellos evitaban cualquier tipo de relación con ellos, y vamos a ver más adelante cosas que suceden que son interesantes, que tal vez si tú lo lees sin este conocimiento previo, vas a pasar por alto riquezas del texto, que es lo que nosotros queremos venir a comentarte hoy. Queremos también añadir que los samaritanos no tomaban todos los escritos de la Biblia que ellos conocían, sino que ellos solamente tomaban los 5 primeros libros de la Biblia, y ellos habían eliminado todo lo de los salmos y todo lo de los profetas. ¿Por qué? Porque hacían referencia a Jerusalén, y como ellos tenían este pleito con Jerusalén, habían decidido rechazar muchas partes de las Sagradas Escrituras. Hola, mi amor. Bienvenido. Gracias. Entramos en materia. Abre la Biblia y vamos a comenzar a leer el capítulo 4. Y te recuerdo que aquí mismo en el chat del canal de YouTube de la Iglesia Lakewood puedes encontrar información de cómo bajar las notas, ¿no? Es importante. Capítulo 4. Entonces, dice la Escritura que cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Y ese le era necesario es una de las referencias más hermosas que encontramos en la Biblia, al preconocimiento quizás que tenía Jesús de una cita divina, como la llamamos nosotros hoy. Uno de esos encuentros que tenían que darse lugar para salvar a una persona, para encontrar a alguien que tenía una gran necesidad de Dios. Y es que, como lo dijo Gloriana ya, los judíos iban a seguir una ruta periférica a la tierra de Samaria, precisamente para no tener que relacionarse innecesariamente con ellos. Y las personas que iban del norte al sur o del sur al norte iban a buscar una ruta por el Jordán, afuera de este territorio. Por eso para Juan era importante decirle que Jesús les había manifestado: es necesario pasar por Samaria. Y entonces continúa leyendo y dice: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob.
Tomen nota los de ustedes que quieren averiguar sobre esto. Un momento, más bien un lugar muy especial, sagrado para los samaritanos, porque el pozo que el patriarca Jacob había usado estaba en una parcela que él le había entregado a los hijos de José. ¿Se acuerdan ustedes que José mandó a traer a su padre y a sus hermanos y vivieron en Egipto muchos años? Pero cuando Jacob también murió y cuando José también murió, fueron enterrados en esa parcela. Esto está en Génesis capítulo 48, el verso 22. Así es que era un pozo importante para todos. Tenía 2000 años de uso y hasta el día de hoy está abierto en la tierra de Israel. Era un lugar significativo y ahí Jesús entra. Continúa el verso diciendo, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo y era como la hora sexta. En la cuenta de las horas de los judíos, la hora sexta sería como el mediodía, el momento de mayor calor del día, y Jesús está cansado. Me encanta otra traducción que dice, exhausto Jesús vino a buscar agua en ese pozo. Y a mí me parece que ese detalle refleja muy bien la humanidad de Jesús. Esa humanidad que se agota, que se cansa, que suda, que nos deja saber que el Hijo de Dios no era un espíritu caminando en el aire, era un ser humano que se cansaba y que utilizó la energía que tenía para hacer la voluntad del Padre, para venir a buscarnos a nosotros. Bellísimo. Ahora, aquí entramos a un punto crucial y es muy importante tomar en cuenta eso, porque ahí se encuentra Jesús con una mujer que viene a buscar agua del pozo al mediodía. Raro, las mujeres venían a ese pozo, sería temprano en la mañana o hacia el final del día. Iban a cargar cántaros de agua, cántaros que iban a tener cierto peso, eran por lo menos 18 kilos o 40 libras. Lo raro es que también no solamente viene en la hora más caliente del día, sino que también viene sola. Las mujeres iban en grupo. La única razón por la que irían en grupo era para conversar. Costumbre milenaria, diría yo, ¿no? Los hombres vamos solos al baño, ellas no, ellas van en grupo. Claro. Y la mujer viene, la samaritana, en un momento completamente sola a buscar agua y allí se da la interacción con Jesús. Charles Swindoll escribe un estudio bíblico que me encanta y estamos usando de referencia, y allí él relata 6 aspectos de la conversación de Jesús con la mujer samaritana que vamos a usar de guía para revisar qué es lo que pasa aquí. Bueno, leemos entonces en el pasaje, verso 7, dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y aclara el autor, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Quiero mirar que la primera apelación que Jesús tiene con esta mujer es que Jesús apela a su bondad. Él está cansado, él está sediento y él usa su propia humanidad como una excusa para interactuar con ella. Vamos a ver más adelante esto. Entonces él apela a su bondad. La respuesta de ella es una respuesta defensiva. Ella no le dice, claro, no, ella le asombra, seguro la manera de vestir, la manera de hablar de Jesús delataba que era un judío. Por lo tanto, ella de una vez le saca esto. Vemos varios aspectos. En el verso 8 vimos que Jesús estaba solo porque sus discípulos habían ido a comprar comida. Esto no era algo extraño, ya que los rabinos eran cuidados por sus discípulos, mientras los rabinos enseñaban a los discípulos, pero los discípulos cuidaban de detalles como que el rabino pudiera comer, de coordinar todo lo que tenía que ver con el hospedaje del rabino. Entonces no era nada raro que los discípulos hubieran ido a la ciudad a comprar. Esto también nos llama la atención porque
aunque Juan aclara y dice que los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí, realmente lo que ella le está diciendo no es un trato de no hablar sobre, obviamente había una enemistad, evitaban no contaminarse, pero los discípulos van a ir a la ciudad de Samaria, a una de las ciudades, a comprar comida. O sea, sí tenían transacciones, bueno, eran judíos, ¿verdad? Transacciones comerciales siempre Claro. van por encima de cualquier cosa. Pero lo que realmente la transacción que no podía haber era compartir utensilios de comida, ya que esto en la ley judía era contaminarse con ellos. Por esto la idea de que a Jesús siempre se le criticaba, de que se contamina con la gente que no anda correctamente, es porque él cenaba y compartía utensilio de comidas con ellos. ¿Qué le está pidiendo Jesús? Dame de tu cántaro, de ese utensilio que debe ser puro, porque es lo que vas a comer, lo que va a entrar a tu cuerpo, y para los judíos era muy importante lo que entraba al cuerpo. Entonces Jesús le dice, dame, y ella dice, pues ustedes que se creen tan puros y tan limpios, ¿cómo tú me estás pidiendo que te comparta de mi cántaro? Entonces esto es lo que no era permitido. La segunda apelación de Jesús en la conversación es interesante. Jesús apela a su curiosidad. Bueno, está hablando con una mujer, va a capturar la atención de una mujer precisamente con la curiosidad de ella. Y ella le responde con sarcasmo. Es increíble. Leamos eso. Dice, respondió a Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber. Dos cosas. Si conocieras lo que Dios le regala a los seres humanos. Si conocieras lo que Dios le está poniendo en las manos a los seres humanos. Y si conocieras quién es el que conversa contigo. Ella dijo, espérate, ¿cómo es la cosa aquí? Dice él, si supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva, agua con una calidad, con una capacidad de compartir vida que va más allá de lo que tú imaginas. Y la mujer le dice, Señor, no tiene siquiera con qué sacarla. O sea, las personas viajaban con un utensilio hecho de piel, de la piel de un animal para poder traer agua. Ni siquiera Jesús tenía eso a la mano. ¿De dónde pues dices que vas a sacar el agua viva? Y aquí lanza el sarcasmo. ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, o de este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? ¿Acaso quién te crees que eres para ofrecer algo cuando ni siquiera tienes con qué sacarlo y para decirme que me vas a dar algo mejor que lo que yo estoy buscando acá? A mí también me lanza la inquietud de que quizás no solamente esa mujer está buscando agua física porque la necesita, es sosiego, es algo más, como una mujer que ha desperdiciado la vida en una mala vida, ¿no? Y por eso Jesús creo que captura su atención y ella se defiende con un poco de sarcasmo. La tercera apelación que Jesús le hace a esta mujer es que Jesús apela a su necesidad espiritual, pero ella responde a su necesidad física. Veamos los versículos. Dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esa agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. ¿No es esto como nosotros muchas veces nos acercamos a Dios? Nos acercamos y queremos de Él porque necesitamos que Él nos alivie, pero nos enfocamos en lo temporal y en nuestra necesidad real, pero una necesidad que es al fin y al cabo pasajera o terrenal. Ella, por supuesto, dijo, Señor, qué gran alivio me darías. Si tú me das esa agua y yo no puedo tener sed, pues no voy a tener otra vez que venir a enfrentarme con mi situación, con mi vergüenza y con toda esta situación de rechazo, el cual vivo todos los días, ¿cierto? Cierto, ¿no? Y es una realidad con la que lidiamos todos. Hay una capacidad tremenda en los seres humanos de negar nuestra realidad, nuestra necesidad más profunda,
especialmente cuando alguien viene y nos confronta con esa realidad, la realidad eterna. Y bueno, tenemos muchas maneras a veces de escapar y pareciera que ella se va a esa necesidad física simplemente y está obviando que Jesús quiere llegar más profundo. Pero Jesús continúa y la cuarta apelación de Jesús es a lo personal, a lo que está cerca de su corazón. Cuando Jesús le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Se va a lo más personal. Todavía no llega a lo más grueso viene seguido allí, pero ella prácticamente contesta de una manera salomónica para desviar Evasiva. tan directo al tema de su vida, que es su condición moral y espiritual. Y entonces vamos a una apelación más de Jesús ahí. Entonces Jesús, que lo sabe todo, que lo conoce todo, apela entonces a su conciencia. Y ella lo evade también otra vez. ¿Cómo así? Dice el versículo 18, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Y aquí es donde ella cambia el tema, o sea, ella se siente completamente descubierta y dice, wow, me parece que eres profeta, pero no quiero seguir hablando del tema. Y entonces se va a un tema controversial y es la situación de pelea mayor entre los samaritanos y los judíos. Dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. El monte del que ella se está refiriendo es el monte Gerizim. Es un monte que desde cuando el pueblo de Israel entraba a la tierra prometida, fueron el monte que usó Moisés como referencia. Y dijo, este monte será llamado el monte de la bendición. Si ustedes hacen lo que Dios les dice y siguen sus mandamientos, entonces este monte representa la bendición de Dios. Y entonces pone el otro monte que está ahí cerca y es el Edom. Y dice, y en este monte representa la maldición. O sea, ellos tenían allí físicamente las palabras de Moisés, ¿no? Que el monte Gerizim, por eso ellos establecieron en ese mismo monte el templo de adorar. Dijo, pues si en este monte es el monte de la bendición, pues aquí vamos a adorar. Y entonces así termina este tema. Y otra vez, es curioso, debería de hacernos pensar que cuando Dios está tratando de llegar al meollo de nuestra necesidad, los seres humanos tendemos a saltar con nuestros prejuicios, nuestras tradiciones, aquello que es controversial. Es como si ella dijera, eres profeta, porque parece que sabes más de lo que deberías de saber. Bueno, pues entonces, para un profeta, un tema controversial aquí de profetas y de religión. Curioso. Creo que es importante que nosotros veamos esa conducta de ella, también para que nos conozcamos mejor como seres humanos nosotros, ¿no? Y nos demos cuenta de que Dios, número uno, Dios no se va a detener hasta llegar a donde quiere llegar, que es nuestro corazón, conquistar nuestro corazón. Y dos, que nosotros los seres humanos aprendamos a que bajemos esa guardia y le demos al Señor el espacio para llegar a nuestros corazones. Y entendamos que la religión y las tradiciones y los prejuicios religiosos no le interesan a Jesucristo. Él quiere nuestro corazón. Así que aquí tenemos a Jesús en la sexta apelación a esta mujer, yéndose a su voluntad, apelando a su voluntad, y ella esquivando otra vez esa decisión. Como quien dice, voy a postergar eso. Y lo leemos mejor y comentamos brevemente. Dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros, hablando de los judíos, adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Me detengo ahí un minuto para simplemente apuntar a varias cosas acá. Está Jesús poniendo de base, respondiendo a la controversia que ella presentó
en el verso anterior, Jesús está diciéndole, mira, adorar a Dios no tiene que ver con dónde lo haces. Por lo menos en la ley era así, había que ir a Jerusalén. Pero lo que Jesús está a punto de decir es poderoso. Dios es espíritu y cuando lo adoramos no tiene que ver necesariamente con el lugar. Tiene que ver con la centralidad de a quién nosotros adoramos, que es a Dios Padre. Y cuando Él deja eso establecido, le dice claramente, y vamos a ubicarnos acá, ustedes adoran lo que no saben. ¿Por qué? Porque la base de ustedes para adorar está mezclada, es errónea. Y le aclara, nosotros los judíos sí sabemos lo que adoramos. ¿Por qué? Porque la revelación de Dios acerca de quién es Él y cómo quiere que se le adore, viene de los judíos. O sea, Dios se la entregó a los judíos. Y como diría una amiga mía, salte Pedro, brinque Juan, eso no lo podemos cambiar. Dios escogió al pueblo de Israel primero para traerles esa revelación y nos establece y nos da claridad acerca de lo que viene. Las personas pueden fabricar formas de adorar a Dios. Las personas pueden decir, vamos a ir al Himalaya, vamos a ir a Cusco, vamos a ir. La gente puede decir muchas cosas, la gente puede crear tradiciones también, pero cuando se trata de adorar al Dios vivo, hay que fijarse en lo que Él dice de Él mismo, porque es primario que sigamos la verdad de lo que Él dice de Él y de cómo a Él le gusta que nos acerquemos a Él. Y Jesús le dice, señora, la adoración viene o se entiende desde la base de la verdad que Dios le reveló a los judíos. Yo veo algo aquí muy lindo y perdona que te interrumpa. No, por favor. Es que yo veo que los seres humanos tienen unas intenciones buenas para acercarse a Dios. Los samaritanos resolvieron el problema de su enemistad con los judíos y dijeron, bueno, si este monte fue bendito por Moisés, adoremos a Dios aquí, porque el mismo Moisés fue el que recibió la instrucción del templo, de la adoración, del tabernáculo. Entonces ellos lo hicieron de alguna manera con buenas intenciones. Aquí tiene la gente un lugar de adoración. Y eso me habla a mí de que todo lo que hemos estado viendo con la mujer samaritana es Jesús rompiendo y rompiendo esquemas que los hombres quieren o interpretan de Dios. Y aquí estamos viendo una revelación que nos enseña a nosotros cómo realmente Dios desea que se le adore. Y el Rey de Reyes, así como hay protocolos para entrar a la presencia de un presidente, a la presencia de un rey, hay protocolos. El mismo Dios establece su protocolo de cómo es que le vamos a adorar. Entonces nos llevamos con esta sorpresa, bueno, Señor, entonces no son solamente buenas intenciones, porque eso es religiosidad, lo que hace el hombre para acercarse a Dios, sino la relación es lo que proveyó Dios para acercarse al hombre. Totalmente, yo creo que enfatizo eso, no son gustos tampoco, no son conveniencias. Los seres humanos vamos a inventar cosas que son convenientes para nosotros, pero si tenemos una búsqueda genuina de la verdad, vamos a escuchar lo que Dios dice. Y aquí es donde el Señor tira la bomba, bellísimo. Él dice, más la hora viene y ahora es este momento. Y lo vamos a ver por qué. ¿Por qué en este momento? Bueno, porque Jesús está ahí. Y Jesús es el que trae y hace realidad que los seres humanos, sin importar la nacionalidad, etcétera, si somos de Israel o no somos de Israel, que los seres humanos podamos adorar al Dios vivo. Él es el que lo hace posible. Y entonces dice, viene la hora y es ya, cuando los verdaderos, y ahí está llevando a otro nivel lo que se dice, ni judíos ni gentiles, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. En otras palabras, ¿quieres conectarte con Dios? Necesitas dos cosas. Necesitas conocer la verdad de Dios, su nombre, su revelación, su voluntad, lo que Él hizo. Y dos, necesitas hacerlo en espíritu. Necesitas hacerlo con todo tu corazón, como Dios pide que le amemos. Amarle con mente, voluntad, emociones, con todo. Entonces, tú decides, es como si el Señor nos dijera a nosotros, y se lo dijo a ella, tú decides si adoras a Dios por costumbres y tradiciones,
por recitaciones y por ritos que te enseñaron tus antepasados, o aprendes a adorar a Dios con todo el corazón. Y si escuchas la verdad que viene de sus labios, lo vas a poder lograr. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y entonces la mujer, wow, qué revelación más tremenda. Y la mujer responde, bueno, yo sé que va a venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Bueno, o sea que si tú no me aceptas esto de que Gerizim es el monte y que ustedes, los judíos, siguen diciendo que son mejores que nosotros, bueno, la verdad es que aquí nadie sabe nada. Cuando venga por allá, que algún día vendrá el Mesías famoso, Él nos va a enseñar todas estas cosas. ¿Ves? Jesús está buscando un encuentro honesto con ella, y ella quiere posponer esa decisión. Y aquí viene la bomba de bombas. ¿Qué hace Jesús? Dice verso 26, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y esta frase que él usa, el yo soy, ella sabía muy bien a qué se estaba refiriendo. Era la revelación misma, era el Mesías mismo, fue la revelación que Dios le dio de sí mismo a Moisés. Y volvemos a recordar que los samaritanos se apegaban mucho a lo de Moisés, por lo tanto es una revelación preciosa. Y en eso, pues el apóstol Juan hace un giro, porque dice que en ese momento vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Aparte que podríamos comentar, ¿no?, que supuestamente un rabino no entablaría tampoco una conversación de ese tipo tan directa con una mujer. Lo haría con un discípulo, lo haría con los hombres en una sinagoga, pero no necesariamente con una mujer, y ya sabemos con qué tipo de mujer está hablando Jesús. Eso rompe a otra cosa, y es la revelación de qué pasa con ella. O sea, le cayó el 20, dirían los mexicanos. O sea, ella entendió que se estaba encontrando con el único que puede decir yo soy, que es el Dios del Antiguo Testamento, ahora hecho carne entre nosotros, diciéndole, estoy hablando contigo, lo que tú estás buscando y tú necesitas está aquí. ¿Y qué pasa con esa mujer? Se va corriendo al pueblo, dice el verso 28, y la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y le dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron de la ciudad y vinieron a él. Y bellísimo, porque van a ver el resultado de esas palabras de ella. Pero estamos, señores y señoras, estamos delante de la primera evangelista de evangelistas, la primera cruzada, la primera campaña de evangelismo que alguien haya hecho fuera de Jesús desde que Él vino. Es esta mujer, y es una samaritana, que se va a la ciudad sin ínfulas así de superioridad. No es que ella viene y dice, ahora yo he recibido la revelación del que es el Mesías. No, ella dice, es que he encontrado a uno que me conoce al revés y al derecho y me ha dado pruebas de que Él es el enviado de Dios. ¿No será que Él es? Vengan y vean, compruébenlo ustedes, ¿no? Me encanta porque dice que ella dejó su cántaro allí y se fue corriendo. ¿Y cuántos de nosotros no? Jesús nos está invitando a eso. Nos acercamos a Él con cántaros vacíos, nos acercamos a Él con una gran necesidad, ¿cierto? Pero realmente al encontrar el agua viva que Él nos da, sabemos que ya no es nuestra necesidad, ya hemos encontrado algo mucho mejor, algo que sobrepasa esa necesidad, y es por eso dejar el cántaro y dar el mensaje de las buenas nuevas. Sigue diciendo la palabra de Dios que como llegaron los discípulos, le decían y le rogaban, come, Rabí. Y Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Y Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Pero he aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega.
Verso 38, yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. ¿Qué está diciendo Jesús acá? Se dice que en ese momento los campos que él estaba viendo eran campos de cebada. Los campos de cebada ya tenían el color que es maduro, y el color para estar maduro es un color café, un café claro, que ya dice y denota que es el tiempo de la cosecha, que es otro dato curioso. Esto es más o menos alrededor del mes de mayo y es una época muy caliente, por eso es curioso que la mujer en esta hora del día tan caliente vaya a ir a buscar el agua. Entonces, ahora, la referencia a blancos es que el cultivo está extremadamente maduro. Algunos comentaristas sugieren que Jesús mira hacia los campos y entonces cita este proverbio, faltan 4 meses. No es que falten realmente, lo que le está diciendo es que cita un proverbio que quiere decir que tienen que alistarse, que tienen que estar atentos, que tienen que prepararse para la cosecha. Y lo más lindo que pasa allí es que vienen en ese momento, se nos dice, verso 39, ¿no? Lo tienes tú allí. Sí, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Y vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Y hay aparentemente Lindo. un comentario bello, ¿no? Hermoso, porque lo que está diciendo Jesús es que Él está mirando los campos, Él está diciendo, yo tengo una comida más importante, yo tengo una misión más importante, y pone la mirada en los campos que están blancos, listos. Y entonces en ese momento vienen los samaritanos, generalmente el color de sus vestidos eran colores crudos, colores como beige, y entonces Él está viendo, vienen los campos y están listos para la siega, y en ese momento es la figura de los samaritanos viniendo. O sea, el Señor hizo, o sea, qué gran maestro tener ahí a los discípulos y dije, miren los campos, y en eso ven a los vestidos de blanco llegando para que por favor, rogarle que por favor se quede con ellos y poder escucharle. Y que entendiéramos, porque el mensaje de Jesús fue para los discípulos, que entendiéramos que lo que satisface realmente el corazón de Dios es nuestra obediencia para llevar las buenas noticias, llevar el evangelio, llevar el amor de Dios a las personas que lo necesitan más. Bueno, a todos lo necesitamos. Pero qué imagen tan bella de Jesús, llamándonos a prestarle atención a lo que Dios le presta atención, que es a las personas que necesitan de Él. Y llegaron los samaritanos y le rogaron que se quedara con ellos 2 días, y dicen que se quedó con ellos. Y muchos más creyeron por la palabra de Él y le dijeron a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Bueno, y entramos ya a la última parte del capítulo, y es una historia en donde Jesús tiene otro encuentro con otro tipo de persona. Veamos el verso 43, dice, después de esos 2 días que estuvo Jesús ahí en Samaria, se fue rumbo a Galilea, pues como él mismo había dicho, a ningún profeta se le honra en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, fue bien recibido por los galileos, pues estos ya habían visto personalmente todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, ya que ellos habían estado también allí. Y volvió otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había allí un funcionario real, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicó que bajara a sanar a su hijo, pues estaba a punto de morir. Voy a parar allí. Vemos unas cosas interesantes. Vemos que Jesús dice, pues bueno, no lo dice Jesús, el comentario lo hace Juan, que Jesús había comentado que ningún profeta se le honra en su propia tierra. Sin embargo, el versículo que sigue dice que cuando llega a Galilea fue muy bien recibido por los de Galilea. Es curioso porque Jesús no estaba necesariamente, Él no dijo, en Galilea no me honran, sino que, si usted sabe, Jesús nació en Belén.
realmente en donde no lo habían recibido bien había sido en Judea, cerca de Jerusalén, de donde él había tenido que salir y regresar al norte, a a la región de Galilea. Y entonces allí más bien Jesús es considerado ahora un héroe nacional. Bueno, digamos regional. ¿Por qué? Porque ya había corrido la fama de todo lo que Jesús había hecho en Jerusalén. ¿Se recuerdan de cuando entró al templo, tomó autoridad, contestó de la manera que contestó? Era un tremendo héroe regional. Ya toda la fama de Jesús había corrido. No habían periódicos, no había internet, pero ellos se encargaban de hacer un excelente trabajo. Ahora, ante la noticia de la llegada de Jesús allí, nos dice el Evangelio, nos dice Juan, que había un hombre que es un funcionario real. Se cree, bueno, el doctor Charles Swindoll, él dice que es posible que este hombre pertenece a la clase que es judía, que son los saduceos. Es una especie de aristocracia, gente que ocupa puestos de gobierno, pero también tienen unas creencias un poco diferentes a los fariseos, como fue el caso de Nicodemo. Es un hombre que no creen que Dios intervenga en los asuntos cotidianos de la vida de las personas, sino que cada persona se labra su propio destino. Qué interesantes personajes estamos viendo. Nicodemo, uno que cree que por sus buenas obras puede llegar a Dios y se encuentra con un Jesús que le dice, no señor, no es así. Una mujer que no tiene nada que ofrecer, que tiene una religión muy distorsionada, que dice, pues yo me acerco a Dios, si los judíos no me dejan, no me aceptan, yo me acerco a Dios a mi forma. Y Jesús le dice, no señora, no es así. Y ahora encontramos un tercer personaje, que es un hombre funcionario, un hombre rico, un hombre de autoridad, un hombre que trabaja para la realeza, seguramente Herodes Antipas es con el que él está relacionado por la época, un hombre de autoridad, un hombre que dice, no, aquí no se trata nada de que Dios intervenga, aquí es lo que uno hace por uno mismo, es esa aristocracia. Y cómo en algún momento de la vida la aristocracia se acerca a Jesús cuando tiene una necesidad genuina, nunca va a tener una necesidad de pronto me falta algo, no puedo lograr algo, porque son personas que han logrado mucho por sus propios méritos. Pero ¿qué haces cuando por más que has logrado todo, tienes un hijo que se te está muriendo? Buscas lo que sea. Y en ese momento, al él oír que ya Jesús estaba en la región, dice la palabra de Dios que se va y le ruega. Y la palabra que uso aquí para rogar no es algo que acostumbraban a hacer las personas, los saduceos, los que están en la aristocracia. Es realmente quizá inclinarse, quizá agarrar su manto, o sea, una señal de humillación para decirle, Señor, yo necesito que tú vayas a Caná, que tú vayas a Capernaum. Ellos están ahorita en Caná. Capernaum queda a 6 horas de camino, caminando, de donde está Jesús, de Caná. Es una ciudad que está a las orillas del mar de Galilea. Él seguramente venía en carruaje, digamos que son 2 horas de camino, y él le ruega, Jesús, por favor, vamos. Jesús, yo te llevo. Jesús dice algo, pero Jesús dice, porque su hijo estaba a punto de morir, o sea, era algo muy grave. Y en el verso 48 Jesús dice, ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios. ¿Ustedes quién? ¿A quién se está refiriendo Jesús si está hablando con este hombre? A los de su clase, a la gente que no cree si no veo, a la gente que no simplemente se dejan guiar por el Espíritu, por la palabra. No, yo tengo a mí me tienen que comprobar todo. Y entonces, no es mira qué contraste con la mujer samaritana. Ella creyó por la palabra, no por las señales y prodigios, pero en este caso Jesús está con otro tipo de persona. Quizás alguno de nosotros nos podemos identificar, uno que cree solamente por señales y prodigios. Verso 49, Señor, rogó el funcionario, una vez más la palabra rogó, baja antes de que se muera mi hijo. Y yo no sé qué pasó entre el verso 49 y el verso 50, que Jesús seguramente lo mira, lo toca, le habla con esa verdad que solo sale de la boca de Dios, como cuando uno lee la palabra y es como una espada que penetra en el corazón de uno. Jesús le dice, vuelve a casa, que tu hijo vive.
Y en otras versiones dice, sigue haciendo lo que estabas haciendo, tranquilo, que tu hijo vive. Y el hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Ahora, cuando ese hombre se va, no es que se va inmediatamente. Dice la Escritura que cuando él llega a su casa, los criados le reciben y le dicen, tu hijo vive, la fiebre le dejó ayer a la 1 de la tarde, o sea, a la hora séptima del día, a la 1 de la tarde. Y narra Juan, y a esa hora fue cuando Jesús le dijo, tu hijo vive. Yo no sé por qué el funcionario no regresó, él tenía todavía, era la 1 de la tarde cuando Jesús le dice eso, él no regresa enseguida. Algo vio en Jesús, que él creyó, que él descansó en la palabra, pero se quedó aprendiendo del Señor, porque termina diciendo que cuando él llega a la casa, no solamente cree él, sino, dice el verso 53, entonces el padre se dio cuenta de que precisamente a esa hora Jesús le había dicho, tu hijo vive, así que creyó él con toda su familia. Y esta fue la segunda señal que Jesús hizo después de que volvió de Judá a Galilea. Bellísima historia, bellísimo principio. Terminó creyendo, terminó caminando en la palabra de Jesús y terminó llevándole salvación a todas esas personas en su familia que también creyeron lo que Jesús hizo. ¿Dónde estamos nosotros hoy? Estamos en la comodidad, quizás en el deleite que dan los logros, pero enfrentando situaciones en la vida que nos hacen saber, no estás en control realmente de la vida. Necesitas todavía a un Dios que te salve de ti mismo. O estás como la samaritana, o estamos como la samaritana, ¿no? Poniendo paredes delante de un Dios que nos está buscando y nos está llamando. ¿Por qué no hacer lo que los dos nos enseñan en el Evangelio de San Juan? Y es rendirnos y creer. No queremos dejarte ir sin orar un momento. Orar por ustedes que aman la palabra de Dios y yo creo que se están enamorando del Señor como nosotros también. Y orar por aquellos que están en situaciones de búsqueda y quizás necesiten encontrarse con el Salvador y darse cuenta que está llamando a la puerta. ¿Quisieras orar? Claro que sí. Señor, te damos gracias por este tiempo en donde tu palabra ha penetrado en nuestro corazón, Señor. Y gracias porque tú revelas la condición de nuestra vida y de nuestro corazón. Y yo te pido, Señor, que donde quiera que estemos, tú, Señor, nos lleves a abrir nuestros ojos y a revelarnos quién eres tú, esa fe que salva, no una fe que viene a solucionar necesidades, sino una fe que es para vida eterna. Y danos a cada uno de nosotros de esa agua que salta, Señor, para vida eterna, como tú le prometiste a esta mujer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.